tenemos para ti. Y con ustedes, el apóstol Oscar Agüero. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarle y compartir con ustedes este tiempo para mí especial en que me pongo en las manos de Dios para poder enviarle un mensaje de acuerdo al tiempo que estamos viviendo y que pueda ser de edificación para tu vida. Un llamado. El Señor me bautizó a los 10 años de edad con el Espíritu Santo y aquel día yo supe que era ya un predicador. Fue algo impresionante porque yo era un niño. Usted sabe que en aquel tiempo, por ejemplo, en Argentina, a los niños no les dejaban usar pantalón largo, usábamos pantalones cortos y recién a los 11 años, 12 años por ahí, es que se ponían los primeros pantalones largos. Ahí de pantaloncito corto, saludando a un hermano que era el más grande de la congregación, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Fue al terminar el servicio. Estuve como 2 horas hablando en lengua o más con aquel hombre sin soltarlo. Y fue algo hermoso para mí. Me acuerdo que llegué a mi casa, mi padrastro no había ido al servicio ese día y le dije, este es el día más feliz del mundo para mí. Un día muy feliz, Dios está dentro mío, le dije. Sentí un gozo y una alegría. Fíjese cómo sería que yo fui a hablarle al pastor en el próximo servicio. Le dije, pastor, vio que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y él dijo, sí. Dice, yo quiero predicar, le dije, 10 años. Y hacía ya 2 años que tenía una Biblia que me había regalado un hermano porque éramos muy pobres. Y con aquella Biblia yo ya la marcaba y Dios me hablaba y me daba mensajes. Le dije, mire, yo quiero predicar. Y él que se quedó, hay veces a los pastores la gente nos sale con cosas que uno se queda pensando, analizando la voluntad de Dios, la palabra, y qué responder. Y se quedó pensando y después me dijo, sí, pero todavía no fuiste bautizado en agua. Y le dije, bueno, pero ya Dios me bautizó con el Espíritu Santo, mire, ya yo quería, tenía mis argumentos. Y me dijo, pero yo bautizo a los 12 años y ley pareja es buena para todo. Así que me quedé esperando 2 años para poder predicar mi mensaje. Y ahí fue. Me acuerdo que me bautizó y al levantarme del agua yo estaba bien claro lo que quería. Aún mojado, le dije, pastor, ¿se acuerda que usted me dijo que no podía predicar porque todavía no había sido bautizado? Pues yo quiero predicar. Qué lindo, yo digo, si me pasara a mí eso, que un niño me predicara, yo me sentiría gozoso. Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, aún los niños son tocados, porque así lo dice el Señor. Cuando el Espíritu Santo viene, aún los ancianos, los niños, los jóvenes, ¿sí? Los adultos, todos tienen ese deseo, profetizar, hablar, hacer las cosas de Dios, la obra de Dios. Así que bueno, imagínense, tuve 2 años para predicar el primer mensaje. Aquella fue una experiencia muy hermosa para mí. Ya no paré. De los 10 años a 76 que tengo ahora, 66 años predicando la palabra de Dios. Y no me canso, es algo hermoso. La unción te da mensajes. Como en este día que quiero hablar de la iglesia. Iglesia significa apartado o llamado a salir. Eso quiere decir iglesia. Es decir, si tú te consideras que eres la iglesia de Cristo, estás llamado a salir. ¿Salir de qué? Bueno, salir del mundo, del sistema que opera en el mundo. Porque en el mundo estamos y no podemos salir hasta que el Señor nos levante. Pero mientras llega ese día, la Biblia dice, salid del medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de su pecado. Es decir, estamos en el mundo, pero salimos de ese sistema de pecado que ha ido creciendo
a niveles extremadamente altos de pecado al día de hoy. En San Juan 17, 15 y 16 Jesús dijo algo importante. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Podría haber pedido, sácalos del mundo, Señor, pero dijo, no, hay que predicar el Evangelio. ¿Quién va a alumbrar a la gente que está en oscuridad? Y entonces dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una oración hecha de Jesús al Padre por nosotros, para que en medio de esta contaminación que hay, Dios te guarde. Sino que los guarde del mal, porque no son del mundo, dijo Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no se identificó con el mundo para decir, yo soy del mundo, o estoy en el mundo. Él no dijo, como hijo de hombre, todo hombre es pecador. Luchaba por agradar al Padre en cada momento. Le dijo luego, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fuimos enviados por Dios al mundo. Estamos aquí porque nos envió. ¿Y nos envió a qué? A predicar. Con nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Es decir, todo hijo de Dios, cuando pasa, tiene que dejar una aureola de bendición, de alegría, de paz, en medio de los conflictos. También damos un ejemplo, un testimonio, nuestra manera de hablar, de comportarnos, cómo manejamos la finanza, cómo criamos a nuestros hijos. Es muy importante lo que estamos hablando. Somos separados por Dios. ¿Qué significa? Escogido por Dios, consagrado, significa pureza, pertenencia absoluta a Dios. Y hoy las cosas están un poco mezcladas, ¿vio? Como que hay actitudes y cosas que uno dice, pero ¿cómo si es un hijo de Dios? ¿Por qué hace eso? Y a veces la excusa es, bueno, nadie es perfecto. Pero la Biblia dice que vamos camino a la perfección, a ser irreprensibles. Somos separados, escogidos por Dios. La Biblia dice, o ignoráis, esto es en Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y miren lo que dice, no sois vuestros, es decir, no nos pertenecemos. Fuimos comprados, porque habéis sido comprados por precio, dice. Es decir, que cuando el Señor pagó con su sangre en la cruz, hubo un precio que pagar. Tú valías muy caro, yo también. Dice que nadie, ningún ser humano, ni todo el dinero que tenga ese ser humano, puede redimir el alma de una persona, de una. Y el Señor nos redimió a todo el que cree y acepta este sacrificio. Pero fue por un precio. Entonces, como nos compró por precio, la Biblia dice, ya no te perteneces para hacer lo que quieres. Tu dueño es Jesús. Bueno, cuando usted entiende esto, porque la rebeldía en el ser humano hace que no, yo no tengo dueño, no quiero que nadie me diga qué debo hacer. Los pastores a veces son resistidos cuando se les ministra a la gente y se les exhorta, mire, no haga esto, tiene que hacer así, o cuando la palabra es firme desde el altar y ya de pronto las personas no quieren escuchar de esta manera. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió, importante, ¿no? De la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sois vosotros, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay excusa. Tenemos que operar y obrar de esa manera. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No olvide que las profecías dicen que va a haber apostasía en la iglesia. En el último tiempo ya no se va a enseñar la palabra, y no piense que me presento como soy el único que
presento de esta manera, no. Hay muchos hombres y mujeres de Dios ungidas. Pero la Biblia nos decía que en el último tiempo se iba a apostatar la fe. Que esta apostasía, que es el abandono de la fe original, ya no se predicaría lo mismo. Que mucha gente predicaría la concupiscencia de sus propios pensamientos y no lo que dice la Biblia. Primera Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos compró? Adquirido significa comprar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, yo estoy orgulloso por ese llamado. Me gusta, quiero agradarle. Y a veces, cuando veo que hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, enseguida, Señor, perdóname. Hay algo que me ayuda mucho y yo se lo transmito a ustedes para que traten de imitarlo porque les va a ayudar. Yo tengo mi sistema. A mí Dios a veces no me deja dormir. Y yo le he hablado y le he dicho, Señor, despiértame cuando quiera. Y entonces de pronto, 2 de la mañana, anoche fue 2:15 de la mañana. Muchas noches, no puedo dormir. Y doy vuelta, no puedo dormir. Y yo ya sé, es Dios que me llama. Entonces me levanto, me voy a mi escritorio, tengo mi cuartito, y ahí me siento, oro y me encomiendo a Dios. Entonces después de orar, abro la Biblia y Dios comienza a darme mensaje, como en este caso, que me habló de la pureza, de la santidad, de estar entregados a Dios, de tal manera que si ayer hubo algunas cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, se fueron perfeccionando hasta hacerte irreprensible. Así era Enoc y fue levantado. Así fue Elías y fue levantado. Así fue Samuel. La Biblia dice que Samuel fue un hombre que estuvo ungido todos los días, no de vez en cuando, no chispazos del Espíritu Santo en su vida, todos los días. ¿Sabe? He visto también, por ejemplo, en Sansón, un hombre llamado con un propósito divino, ya que un ángel vino antes que la madre estuviera embarazada. Era una mujer que no podían tener hijos con su esposo. Vino un ángel y le dijo, mira, no puedes tener hijos, pero vas a tener un hijo. Y va a ser un hijo que va a ser apartado para Dios desde el vientre de su madre. Quiere decir que el ángel vino a decirle, todavía no estás embarazada, pero te voy a decir cómo va a ser tu embarazo, cómo debe ser, para que ese niño sea usado por Dios. Y a la vez también cómo lo van a criar. Imagínense, la mujer que no podía tener hijos, me llamó la atención porque dice que el ángel era impresionante a la vista cuando se le manifestó. Se dio cuenta y él habló que era el ángel de Jehová. La mujer fue y le contó a su esposo, mira, tuve esta revelación de Dios, se me manifestó un ángel y me habló. Me dijo que venía de parte de Jehová, porque vamos a tener un hijo, y ese hijo Dios lo va a usar poderosamente, porque el ángel dijo, yo he visto como los filisteos lo han subyugado, y yo quiero liberarlo, y este hijo de ustedes los va a liberar. El hombre se quedó impactado y dijo, no, vamos a pedirle a Dios que vuelva al ángel otra vez. Yo creo que hubiera hecho lo mismo como papá. Quiero saber qué fue lo que dijo. Y el ángel volvió a venir. Dice que era terrible el ángel. Y entonces se manifestó y le dijo, mira, no puede tomar la madre ni vino, ni sidra, ni hacer nada que fuera de la voluntad de Dios, porque ese niño que va a nacer tiene un propósito divino. ¿No es lindo que nuestros hijos nazcan con un propósito divino? Pero ¿cómo va a ser el embarazo y cómo va a ser la crianza de nuestros hijos? A veces yo veo, nos involucramos a nuestros hijos tanto en el deporte, de tal manera que ya los domingos no pueden ir a la iglesia.
y nosotros los apoyamos. Y entonces no estamos diciendo a nuestros hijos lo más importante es agradar a Dios. Le estamos diciendo que se desarrolle en un deporte. Cambiamos deporte por Dios. A veces los estamos obligando a ir a la universidad, cuando nuestros hijos tienen un llamado para otra cosa. Hoy todos van a la universidad, antes no todos iban a la universidad. En la universidad, en Estados Unidos, está tomada en muchos casos por los izquierdistas o comunistas que dicen que Dios no existe. Y esos son los amigos de tus hijos. He visto en visitas que he hecho a predicar en Washington, en lugares donde hay muchas universidades, y he visto a los jóvenes borrachos tirados en el suelo. Y decía yo a mi esposa, mira, eso es el futuro de Estados Unidos. Bebiendo hasta perder el control. Recuerdo que pasó un van y había todas chicas. Y abrieron la puerta del van y me decían, vení, yo estaba con mi esposa, llamándome para que suba al van con ella. Y dije, ¿este es el futuro de Estados Unidos? Entonces de pronto, en medio de todo esto que le estoy contando, Dios quiere usar a alguien. Esa persona tiene que estar dispuesta a la entrega. Así fue, el niño nació Sansón. Y el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre él. Lo primero que hizo, dice que mientras iban caminando, de pronto un león joven, fuerte, furioso vino sobre él. Y dice que con su propia mano lo despellejó y lo mató como si fuera un chivito. ¿Qué le parece? Y dice que dejó ese león muerto allí y siguió, y al tiempo pasó por el mismo lugar. Y dice que abejas habían hecho en el cuerpo del león muerto, habían hecho un panal. Y dice que él fue y tomó del león muerto, y escuche, Dios había dicho que él no podía tocar muerto, no podía contaminarse con esto, pero él desobedeció. Bueno, en el tiempo actual, hay veces también tenemos el llamado de Dios, la unción de Dios sobre nosotros, pero hacemos cosas que afectan al llamado. Fue y comió de esa miel, creó un enigma, se lo dijo a los amigos de él, y de pronto empezó a tener una tendencia. El problema de Sansón era las mujeres. Era débil con respecto a las mujeres. Y los padres le querían guiar, le decían, mira, ¿por qué haces así de esta manera? Ellos lo habían criado, imagínense cómo estarían los padres, cómo habían criado con tanto esmero y tanto cariño y tanto amor, de acuerdo a lo que el ángel le dijo. Y ahora el hijo no valorizaba estas palabras. Y empezó a hacer obras tan importantes que un día un ejército se abalanzó sobre él y el Espíritu Santo vino sobre él, una fuerza descomunal, sobrenatural. No dice que tenía un cuerpo más alto que los demás, más grande, no. Dice que cuando el Espíritu de Dios venía, él tenía esa fuerza. Dice que agarró una quijada fresca de un asno y dice que con ella mató a 1000 hombres y los amontonaba en pilones. Imagínense, me hubiera gustado ver esa pelea de Sansón con una quijada. Y sin embargo, cuando terminaba esa pelea, otra vez volvía a andar con mujeres las cuales no debería andar. Y fue así, a causa de esa debilidad. Dalila, una mujer de los filisteos que ya le habían hablado para que lo sedujera, ya sabía la debilidad cuál era en Sansón, y quiero decirte que el diablo sabe de nuestras debilidades. Y entonces, por eso hay que combatirla, hay que luchar para perfeccionarse. No puedes quedarte así y decir, bueno, no, hay que arrepentirse de corazón, buscar a Dios. Sansón reinó o fue juez por 20 años. Pudiera haber sido 40, pero murió siendo joven.
Dalila lo traicionó, lo enamoró y luego lo presionaba para que le dijera cuál era el secreto de que él tuviera semejante fuerza. Era sobrenatural. Y entonces, después de haberle mentido 2 veces a Dalila, la tercera, le dice, mi obediencia a Dios es lo que hace que Dios me llene de su Espíritu Santo y yo logre esos resultados increíbles. Pero si a mí me cortan el cabello, porque era nazareo, y el nazareo no se podía cortar el cabello. Y no podía tomar vino, ni sidra, ni... Tampoco andar con las mujeres que andaba, pero esa fue su debilidad. Dalila lo traicionó. Le dijeron los filisteos, vengan aquí, ya me dijo lo que es, tomen, le cortaron el cabello, perdió la fuerza. Él dijo, ahora va a ser igual que siempre, el Espíritu de Dios va a venir sobre mí. Y no pasó nada. Lo primero que le hicieron, le sacaron los 2 ojos, lo dejaron ciego. Y una de las cosas que cuando de pronto nosotros no obramos como debiéramos con Dios, de pronto empiezas a perder la visión del por qué Dios te llamó, cuál es el propósito divino para tu vida, lo que Dios tiene para el futuro, y visión quedó ciego. Es lástima da ver lo que hizo, una fiesta grandísima, que donde había más de 3.000 hombres, gritando y tenían gladiadores y cosas así. De pronto dicen, traigan a Sansón que nos sirva de juguete. Escúcheme, Sansón haciendo de juguete. Aquel hombre escogido por Dios. Y quiero decirte esto, no seas juguete del diablo, porque parece que somos fuertes y nada va a pasar. Pero si juegas con la unción de Dios que hay sobre tu vida, o el llamado y el propósito divino no lo valora, hay peligro. Dice que le sacaron los ojos, lo ataron, lo pusieron a moler grano como si fuera una mula, un animal, y después lo sacaron para que sirviera de juguete. Pero él rogó a Dios, le dijo, Señor, escúchame, aunque sea una sola vez, escúchame. Y dice que había uno que lo iba llevando porque no tenía vista, hasta que llegó a las 2 columnas que sostenían todo aquel estadio. Mire la fuerza que le dio otra vez Dios. Dijo, aunque sea una vez, Señor, que pueda pagarles a ellos porque me quitaron los ojos. No dejes que el diablo te quite la visión de lo que Dios quiere hacer contigo. Si andas pecando, va a menguar el ministerio, la fuerza en ti. Dice que se apoyó en las 2 columnas y hizo fuerza hasta que se vino abajo. Y dice que en ese día él mató más que filisteo que en toda su vida. Logró algo, pero pudiera haber sido juez de Israel por 40 años, pero lo fue por 20 años. Y yo quiero decirte, no dejes que los ministerios, porque yo lo veo en este último tiempo, hay muchos ministerios que son cortados, son frenados, porque hay cosas ocultas, sino que seamos sinceros con Dios, llamemos a Dios sobre todas las cosas, y si lo haces, verás que la bendición de Dios vendrá. Yo quiero hablarte a ti porque es muy importante, porque Dios me ministra a mí, por eso me levanto en muchas madrugadas, a buscar la presencia de Dios. Decir, Señor, guíame, y quiero corregir lo deficiente. Quiero que cuando me veas, te agrades de mí. No quisieras hoy decirle, Señor, perdóname, yo no quiero ser un Sansón que ha hecho obras, pero a lo mejor había mucho más por hacerle para Dios. ¿Se acuerda el rey David? Natán vino y le dijo, muchas más cosas Dios te hubiera dado si no hubieras pecado. Es decir, hay cosas que se cortan, que se frenan. En el caso de David, yo creo que se arrepintió de tal manera que Dios les entregó todo lo que tenía planeado. Pero hay veces que se cortan por causa de no valorar el ministerio y no valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que seamos una verdadera iglesia, como dice la Biblia, o como dijo Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Padre, bendícelo y permite que esta palabra pueda refrescar a alguien y decir, quiero tomar una determinación. Quiero llegar a aquel día en que me presente ante el Señor y escuchar la voz. Venid, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios te bendiga. Hazlo hoy. Habla con Él. Este es el día en que Dios te salió al encuentro para bendecirte. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 Calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de incertidumbres y corazones cansados, todos necesitamos un lugar donde hallar paz, un refugio donde escuchar la voz de Dios y renovar nuestras fuerzas. En Iglesia Ondas de Amor creemos que nadie está solo, que todos necesitamos guía, dirección y una familia espiritual que nos abrace con fe y esperanza. Por eso te invitamos a ser parte de nuestra gran familia, una comunidad que crece bajo la enseñanza y cobertura de los apóstoles Oscar y Estela Agüero, siervos de Dios que nos conducen cada día más cerca del propósito que nuestro Señor tiene para nosotros. Aquí encontrarás servicios especiales, eventos, conferencias, discipulados y ministerios para jóvenes, donde podrás fortalecer tu fe y descubrir el llamado que Dios tiene para ti. Te esperamos en nuestros poderosos encuentros. El viernes 8 de la noche, reunión de jóvenes, donde formamos las nuevas generaciones en Jesús. Los martes de milagros a las 8 de la noche, donde la presencia del Espíritu Santo se mueve con poder. Personas son sanadas, restauradas y transformadas. Y en nuestros servicios dominicales a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Momentos llenos de adoración, palabra viva y comunión fraterna. Ondas de Amor, ubicada en 8264 Northwest 103 Street, Hialeah Gardens. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 305-826-5555 o escríbenos por WhatsApp desde cualquier parte del mundo al +1 786-901 0461. Cuéntanos tu necesidad y la presentaremos en oración ante nuestro Señor. Iglesia Ondas de Amor, un lugar donde el Espíritu de Dios transforma vidas, renueva corazones y te llena de su paz. Ven, acepta su palabra y deja que Él cambie tu vida para siempre.